Bueno, yo voy a ser muy breve y muy rápida. Simplemente quería daros la bienvenida al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, que por si no lo sabéis, aquí podéis encontrar toda la biblioteca personal que estuvo en Madrid, en la casa del poeta uruguayo Mario Benedetti, que seguro que vuestro profesor ya os lo ha presentado, os lo ha mencionado alguna vez. Yo no sé si es la primera vez que quizás estáis aquí en la Universidad de Alicante. Si es así, pues bienvenidos aquí. Si algunos de vosotros os decidís a luego estudiar un grado, vais a pasar años maravillosos seguro. Y nada, yo quería simplemente presentaros a Marta y a María, que bueno, las dos son poetas, las dos también han estudiado aquí en la Universidad de Alicante y en realidad, en la Universidad de Alicante no, María es de Sevilla, perdón. Han estudiado en la universidad un grado y María nos ha hecho el favor y el honor también de venir en un viaje así un poco difícil de Sevilla a Barcelona, Barcelona a Alicante, entonces también le estamos muy agradecidas. Y nada, yo no sé si sois lectoras y lectores de poesía o escucháis música, que al final es otra forma también de poesía, escucháis rap, escucháis trap. Al final vais a ver que las conexiones entre poesía, música, literatura, arte, cualquier manifestación artística están muy ligadas y la poesía es otra forma simplemente de expresar pues vuestras vivencias, vuestro mundo. Y estoy segura de que esta conversación entre María Limón y Marta os va a iluminar seguro y os va a despertar muchas preguntas que luego podemos comentar. Así que nada, yo ya me voy de aquí y os dejo con ellas dos. La echamos. Bueno, por las caras que habéis puesto, si no habéis llegado a leerla, no os preocupéis porque creo que este va a ser un muy buen acercamiento porque María nos ha preparado una charla que no explora solo su poesía, sino todos los procesos creativos, lo que está por venir, lo que vino, y creo que va a ser un acercamiento asombroso en cualquier caso. Agradeceros también yo, pese a la reiteración de tantos agradecimientos, porque realmente estamos muy ilusionados, que hayáis podido hacer un hueco en las agendas de la programación de la educación, para conocer a María y a una poesía que, bueno, la sensación que yo creo que tenemos todos cuando estamos en el instituto, incluso cuando empezamos una carrera, es que no hay más poesía ya de lo que pasó hace un siglo como mucho, pero este es un acercamiento que nos demuestra que la poesía está viva y está viva en dos sentidos. No solo porque la tenemos aquí presente, sino porque en su poesía hay todo el rato removiéndose cosas. Y me estaba acordando, mientras hablaba Adriana, de algo que dijo otra poeta de más o menos nuestra edad, que era María de la Cruz, que vino aquí, que decía que era asombroso estar compartiendo en este momento en el que el mundo está tan roto, unas horas para compartir la palabra y compartir lo que al final nos une a todos, que es la comunicación en este ciclo. Antes de nada, yo quería presentaros más formalmente a María Limón. Es una poeta de tierras andaluzas que nace en el año 2000 en Sevilla, pero además de haber escrito Los Bordes, que es este primer librito que tenemos aquí, que ahora nos leerás si te apetece, algún poema, es profesora y es investigadora, teniendo un interés sobre todo en las narrativas de la infancia escrita por mujeres y de las distopías del antropoceno, que es un poco este momento en el que estamos ahora de las crisis climáticas, ¿no? Estudiarlo todo eso a través de la narrativa sería precioso si nos pudieras adelantar algo de esa tesis que preparas. Y bueno, esta curiosidad que ella tiene, que al decir esto del antropoceno y de la infancia, creo que se habla muy bien de quién es ella. Esta curiosidad que ella tiene por el mundo se extiende también a su creatividad, de manera que antes de publicar Los Bordes ha hecho una extensa carrera, ha trabajado en Casa México, que es una institución de Madrid, donde, bueno, si quieres ahora nos hablas tú de ello, donde tienen un interés por recoger a las poetas y a las narradoras de Latinoamérica, aquí en España, que hacen una labor increíble. Ha trabajado allí, ha publicado en numerosas revistas internacionales, como son Casa País, Tegel, Caracol Nocturno. Y antes de extenderme, yo que estoy un poco aquí para cederle la palabra a quien de verdad
debe hablar, pues solo quería agradecerte una vez más que nos hayas hecho este viaje y que puedas compartirnos con todos nosotros la palabra. Bienvenida, María. Ahora tengo que dar las gracias yo. Bueno, muchas gracias a Marta por acompañarme, por ser siempre tan generosa con sus palabras, a Ferran, a Adriana por pensar en mí, a Beatriz por estar aquí, por ser como la cabeza detrás de esto, a todas las personas que trabajan en CEMAP y que han estado también, pues todo lo que hay detrás de esto es mucha burocracia, mucho papeleo, mándame esta factura, este ticket, y eso a veces es laborioso y se agradece mucho que haya gente ayudando con ello. A Alberto por ejercer de docente y traer a este público que yo confieso me pone muy nerviosa hablar delante de adolescentes. Es una cosa como que me impone un montón, de verdad, como mucho más que ante otro tipo de gente. Por eso, si alguna cosa que digo os parece como que no es clara o tal, levantad la mano, me preguntáis, oye María, ¿qué te refieres con esto? ¿O cómo fue para ti esto? Yo no tengo problema con que no tenéis que esperar hasta el final, ¿sabes? Si queréis levantar la mano y decir, pues yo no sé a qué te refieres con esto, mejor. Y ahora tengo que empezar a hablar. Ahora tienes que empezar sobre a leernos, esto. pero antes quería insistir, olvidé decirlo, en que no pretendemos hacer de esto una clase más que traspase, o sea, que extienda la clase de literatura castellana, sino que realmente queremos que sea un poco como asamblea, o sea, cualquier pregunta que os surja, no específicamente de María, sino de cómo se escribe poesía ahora, o si alguien tiene alguna inquietud musical, artística, nos encantaría que pudiéramos hablarla aquí y compartirla. Así que os animo a participar en cualquier momento. Y ahora te toca. Vale. ¿Quieres que lea primero o que empiece a hablar? Vale. Bueno, voy a leer un poema del libro. Hemos sido educadas bajo el lenguaje de los hombres. Es el mismo código que encerró a nuestras madres en el baño, las condenó al silencio, mientras desde la infancia, deseosas de ser liberadas en las tardes de octubre, jurábamos no terminar así. Ahora sabemos que todo final conlleva un castigo. Una mujer que llora es sinónimo de hambre. Me pregunto si estarás comiendo bien. Yo a esta charla la titulé Escribir el cuerpo, duelo, deseo y enfermedad, por ponerle así algún título preciso, pero la verdad es que voy a hablar de muchas cosas, entre ellas no solo sobre escribir, sino qué hacer con lo que se escribe, que era con lo que yo quería empezar. Y quería empezar con esto porque, como bien ha dicho Marta, este es mi primer libro, es de 2025, pero yo soy una persona que ha estado mostrando lo que escribe de manera oficial, ya no solo que lo supieran mis amigos, mi familia, tal, sino de que me recogieran en algún tipo de medio desde 2020. ¿Qué ha pasado desde 2020, no? Os lo quiero contar. Uy, se ve recortado. Bueno, os lo voy a explicar un poco, ¿vale? La imagen que tenemos ahí arriba, en la izquierda, es la convocatoria de la Escuela de Verano para Escritores y Escritoras Nobles. ¿Qué es esto? Yo soy andaluza, yo soy de Sevilla, y la Junta de Andalucía todos los años convoca a una escuela que tiene 35 plazas para chicos entre 12 y 20 años. O sea, si estuvierais en Andalucía os podríais presentar todos, por ejemplo. Y cogen a 35 chicos y los meten una semana en una residencia en un pueblo de Málaga, que se está estupendo porque hace un fresquito increíble, se hace en julio, está muy bien, además, para no tener que irte a la playa ni nada, pues te vas ahí, tienen piscina, es un sitio increíble. Y te ponen a escritores a darte clases de narrativa y de poesía. Aparte de todo lo que conlleva, pues que te estén dando clases, metan a 35 chavales juntos. O sea, es un poco campamento de escritura y para mí fue muy importante porque la que fue mi profesora de poesía ahí luego fue la editora de este libro. Entonces, le estaba contando a Adriana como que yo creo que si no me hubieran dado esa beca, porque al final es una beca
yo quizás no hubiera publicado en esta editorial, que es una editorial que a mí siempre me ha encantado, me encanta su catálogo, me encantan sus autores, me encantan sus portaditas, los diseños que le hacen, todo en plan, son súper cookies con todo detalle, y era mi profesora allí. Y muchos de los poemas que yo escribí en este libro, que por ejemplo, los versos que están aquí, yo los escribí durante esa semana, y de hecho yo quería que estuvieran aquí porque para mí era como una forma de reconocer que había escrito algo gracias a la editora de este libro, que se llama Angelo Néstore. También nos daba ella el taller con otra poeta que se llama Violeta Niebla y nos ponían unos ejercicios. Yo soy bastante clásica escribiendo, pero ellas no, ellas son de, venga, nos tiramos todos al suelo en medio de la sala, cerramos los ojos, vamos diciendo palabras, ya las ponían en una pizarra y luego empezábamos a escribir a través de ello, ¿no? Y fue una forma, pues, de escribir, de leer y de escuchar a otra gente que no era yo en mi habitación escribiendo en un cuaderno, leyendo un libro, sino de cuerpo y de viva voz con otras personas. Y hice amigos que mantengo a día de hoy. Yo fui en 2022 y esos amigos ahí siguen. Estoy poniendo todo este tipo de cosas porque le decía también antes a Adriana que yo creo que yo he sido una niña bequita. Porque yo toda la cosa pública que había, donde podía haber dinero, o que me llevaran una semana por ahí, yo la pedía, aunque no me la dieran. Yo la pedía porque al final esto para mí era una semana de vacaciones, en Sevilla hace un calor en julio terrible. Y todo este tipo de cosas, pues, estoy poniendo las que han ido bien, hay otras que no han ido bien, pero al lado de esa imagen, que está la del Crea Joven Sevilla, el Crea Joven Sevilla, por ejemplo, es un certamen de Sevilla para menores de 30 años que te presentas con un poema. Yo quedé segunda en la última edición y parece una tontería, pero te dan 1.000 euros. A mí no bueno, en verdad no me parece una tontería que te den 1.000 euros. Yo, la poesía no te da de comer, pero a mí me ha ayudado a tener bastantes ahorros y a veces me ha pagado algún viaje, algún móvil, algún imprevisto. Te digo estas cosas también porque este es el caso de Andalucía, pero normalmente todas las comunidades las tienen y está muy bien saber que hay recursos públicos a los que uno puede recurrir, donde se te puede también tanto valorar y está bien tener cierto respaldo económico, pero también te permite conocer a gente, que te surjan oportunidades, que hagas amigos, que es a lo que veis luego. Y luego, aquí abajo, por ejemplo, tenemos los premios Madroño, que son de la Comunidad de Madrid, que son a toda España. Yo he sido finalista un par de años, es muy bonito porque la gala se hace en la residencia de estudiantes, que es por donde pasaron muchos escritores de la generación del 27, entre ellos Lorca, y hacen una gala bastante chula. Nunca lo he ganado, me quiero presentar hasta que lo gane, pero es verdad que siempre que he ido, pues he conocido a mucha gente, porque también hay de poesía y de relato, y cogen a 10 personas de cada, y al final pues estáis 20 personas allí, te dejan llevar invitados, todo el mundo se lleva a sus amigos, luego hay una barra libre, es muy divertido. Y se saca una antología. Y luego tenemos aquí Cuando dejó de llover, que va muy hermanado con Caracol Nocturno, en mi caso, porque aquí viene una chica hace un año que se llama Laura Rodríguez, que le hace el prólogo al libro y es mi amiga desde segundo de carrera, o sea, llevamos siendo amigas 8 años. Y cuando estábamos en pandemia, cuando estábamos confinados, me dijo un día, tía, es que me he dado cuenta de que muchos de los poetas que a mí me gustan sois mis amigos de la facultad y nadie os conoce. Pues claro, éramos los chavales de la facultad. Dijo, así que voy a montar una revista y me voy a poner a publicar a mis amigos que escriben. Y montó Caracol Nocturno, que luego consiguió una ayuda de la universidad para que la pudiéramos imprimir. En su momento era una cuenta de Instagram, era completamente virtual. Consiguió una ayuda y a día de hoy lleva 4 números y además la editorial Letra Versal ha hecho de madrina del número y ahora es ella pues la que lleva los gastos de la revista, lo cual una cosa que empezó siendo pues una idea de mi amiga Laura en pandemia porque estábamos en casa un poco mirando las musarañas, ha acabado teniendo una trayectoria bastante larga. Por ejemplo, yo a Marta la conocí en una presentación de Caracol Nocturno hace 4 años. Y ella fue la primera persona que me publicó un poema, que es el primer poema de este libro.
Y fue algo muy bonito porque me empezó a seguir muchísima gente, a escribirme mucha gente y empecé como a conocer a gente que escribía también, ya no solo que estuviera en Sevilla, sino gente que podía estar en otras ciudades y con las que podía hablar por Instagram o por Twitter. Y ese mismo poema, ese verano a mí me llegó la convocatoria de esta antología, que es una antología que 2 chicos de Salamanca, que estaban un poco pues con mi amiga Laura, ¿no? Querían hacer algo, pues abrieron una convocatoria de personas nacidas, creo que era a partir del 90, y querían pues hacer una antología de qué se estaba escribiendo en España. Y me seleccionaron con el mismo poema que había salido en Caracol Nocturno, y esto se imprimió, y para mí fue una cosa como muy fuerte, porque era el primer poema que yo escribía, que me llegara un libro a mi casa con 49 poetas más, que también pues tuvo sus presentaciones, estuvo en prensa y ahí pues también se forjó cierto espacio. Y por último he puesto Copoética, que para mí es una cosa muy especial. En la Universidad de Córdoba todos los años abre un concurso que gente que estudia en la Universidad de Andalucía, puede ser de grado, de máster, de doctorado, se presenta con unos poemas. Entonces cogen a 5 y te llevan una semana a Córdoba. De nuevo, yo lo que quería era viajar. Te llevan una semana a Córdoba con todo cubierto, con alojamiento, transporte y tal, y te meten a hacer un seminario de poesía, vosotros 5, con Javier Fernández, que es un poeta increíble, pero además es una persona muy inteligente, porque él sabe mucho de poesía, pero él nunca te va a decir lo que tienes que hacer, sino él ve un poco lo que tú quieres hacer y como sabe tanto te dice: prueba esto, lee a esta autora, tal. Y claro, aunque es un certamen que al final tiene un ganador, que ese ganador va a varios festivales y tal, tiene otro premio, que es que a los 5 Javier nos regala un lote de libros así, que eso yo me acuerdo parecía a los Reyes Magos, porque nos daba la bolsa y nos tirábamos los 5 en el suelo a sacar un libro, que él dice: vale, esto es lo que tú tienes que leer para llegar a ser quien quieres ser, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo esas lecturas. Y luego sale también una antología, que está muy bien, porque luego vuelves y os reunís los 5 y presentáis la antología. Todo esto era un poco para hablar de esos recursos que existen, a veces públicos, a veces independientes, porque también se pueden hacer cosas de forma independiente. Para hablar también de los amigos que he hecho gracias a esos recursos, que varios de ellos están ahí. Por ejemplo, Markel y Javi eran otros 2 chicos que fueron a Copoética conmigo, y Javi estaba en mi clase en la carrera y nunca habíamos hablado y nos hicimos amigos y empezamos ahí como juntos a estudiar, juntos a la biblioteca. Hemos sacado todos como nuestros libros. Javi se casa el año que viene y vamos a la boda. O sea, de verdad que a mí, para mí es importante hablar de esto, porque la literatura es algo que se concibe como una cosa muy individual, muy solitaria, de tú estás en tu casa leyendo y tal, y aunque pueda ser así, a mí me ha traído muchísimos amigos, gente muy importante, que aunque aquí salgamos siempre con libros y en presentaciones de libros y cosas así, también hacemos cosas como irnos de viaje, salir de fiesta, quedar para tomar café. Y para mí eso es importante, porque yo, por ejemplo, mantengo a mis amigas del instituto y las quiero muchísimo, pero yo en el instituto era la amiga que leía. No tenía mis amigas, el resto pues no leían, y yo siempre era la que iba con el librito, ¿no? Y aunque es también muy bonito que, por ejemplo, a las presentaciones del libro todas mis amigas del cole han venido y han venido hasta sus padres, y así una cosa un poco como reencuentro de como si estuviéramos en la graduación de bachillerato otra vez, sí que también yo tenía el deseo muchas veces de hablar sobre libros, no solo sobre escritura, sino sobre lo que leía con otra gente. Y eso también, en parte, yo creo que me llevó a estudiar filología hispánica, y yo soy profe en la Universidad de Sevilla ahora de literatura, y creo que está todo muy marcado siempre, en mi caso, por querer compartir. Marta decía lo de Casa de México. Yo trabajé en Casa de México, que es una fundación increíble en Madrid, y de lo que me encargaba era de organizar clubes de lectura, de montar talleres de escritura, presentaciones de libros. Y había un grupo de señoras jubiladas que venían a todo, se lo leían todo, y cuando dejé de trabajar allí y me las encontraba por la calle, me paraban porque se acordaban de mí. Me encontraba una en el Corte Inglés con mi madre, y paró a mi madre
Y yo era la que estaba ahí como pasando de la entrada y te dices, que la literatura, tal. Y yo decía, mi señora jubilada, que no están en esta foto, pero ojalá lo estuvieran. Y para mí eso son cosas muy importantes que me ha dado la literatura, pero también creo que la literatura me ha dado otra cosa, que es, aparte de lo que yo he recibido, lo que yo he podido dar, ¿no? Ya no solo como docente, a nivel universitario, sino cosas que yo he montado. Os pongo esta imagen porque durante 2 años Laura, la chica que montó la revista, y yo montamos un taller de poesía público en una biblioteca, porque teníamos muchos amigos que fueran filólogos o no. Nos pasaba con gente de la carrera y con gente fuera de la carrera que nos decía que sabéis un montón de poesía actual y yo no he leído nada de poesía actual y además no entiendo la poesía y no entiendo de lo que se escribe hoy en día. Y nosotras la poesía actual que hemos leído no la hemos leído en la universidad, la hemos leído básicamente pues por todas estas cosas que os he estado contando. Y entonces un día yo tenía muchas ganas de montar algo, ¿no? Y de hacer algo, y no lo quería hacer sola porque es mucho trabajo hacerlo sola y a mí me da como mucho reparo de decir, si sale algo mal me lo tengo que comer yo sola, no. Entonces me senté con Laura y le dije, ¿por qué no hacemos algo en Sevilla, que es una ciudad en la que hay cosas pero no hay tantas cosas como Madrid o Barcelona, ¿no? Y la gente siempre es súper agradecida con cualquier cosa que haces en Sevilla, porque tienen muchas ganas de hacer cosas. Y dijimos, ¿de qué podemos hablar tal? Y dijimos, podríamos coger como toda esa poesía que nos dicen que los demás como que no están entendiendo, que no están accediendo a ella, y montamos un taller. Y montamos un taller y leemos los textos en el propio taller para que quien piense que no lo entiende o que no tiene acceso tal, lo podamos como debatir. Y fue muy chulo porque hubo lista de espera los 2 años, o sea, tuvimos el primer año a 25 personas, el segundo a 25 y los 2 años se quedaron como otras 25 personas en lista de espera, que es bastante increíble poder convocar a tanta gente y también luego mucha gente que nos ha dicho, oye, ¿lo vais a repetir? ¿Qué vais a hacer? Tal. Por ahora no lo sabemos porque Laura se ha ido a vivir a Rumanía, entonces está la cosa complicada, pero fue muy bonito también porque mucha gente de ahí nos ha dicho, ay, pues yo ahora leo a partir del taller, o yo he empezado a escribir, o me acuerdo de una chica que nos dijo, que sale en esta foto, la chica de la esquina, nos dijo, he intentado 3 veces leer a Berta García Faet, que es una autora increíble, y dice, y siempre sentía que no podía, y después del taller me he sacado un libro de la biblioteca, me lo he leído del tirón, me lo he vuelto a leer y lo he disfrutado muchísimo. Y decíamos, vale, lo que queríamos lo hemos conseguido. Y luego, precisamente de hacer esto, la biblioteca, que es una biblioteca que yo amo porque es la biblioteca de la que soy socia desde los 6 años. Mi madre es funcionaria, pero cuando yo era pequeña mi madre era opositora y mi madre pues me llevaba a la biblioteca allí con ella, me sentaba al lado, me sacaba, me daba la merienda, tal. Entonces yo he pasado mucho tiempo ahí. La biblioteca empezó a contar con nosotras para más cosas y, por ejemplo, el 21 de marzo, que es el Día de la Poesía, organizamos un recital, que ahí hay una foto de Elisa Fernández, que es una chica increíble, que tiene un poemario que se llama Después del Pop, chulísimo, con referencias a Taylor Swift, a Phoebe Bridgers, por eso agradezco que Adriana haya dicho lo de la música también, porque creo que entender la literatura y la música de forma separada no tendría mucho sentido. Y hicimos un recital en el que básicamente lo que hicimos fue llamar a amigos y vinieron como unas 100 personas, se nos llenó la biblioteca, y aparte fue muy divertido porque luego pues nos fuimos de copas y tal, pero sí que siento como que todas esas cosas que a veces la literatura me ha dado, luego ha sido muy satisfactorio cuando yo he podido hacer para que le llegaran a otras personas. Bueno, esto es una foto con Laura en el taller que nos hicieron. Y llegamos a los bordes, no sé si estoy hablando muy rápido, yo hablo muy rápido, de normal, vale, si no me podéis hacer así, vale. Llegamos a los bordes, que es un poemario que tiene 4 partes,
que yo empecé a escribir cuando tenía 20 años, cuando estaba en tercero de carrera, precisamente con la pandemia. Y es un poemario que pienso que explora mucho cuestiones relacionadas con el cuerpo, con la propia identidad, cómo nos relacionamos con los otros, de ahí un poco el título, ¿no?, de duelo, deseo y enfermedad, que son cosas que atraviesan mucho el propio cuerpo. Pero también, que ayer lo hablábamos con Marta en la presentación en 80 Mundos, me hace mucha gracia porque hay gente como mayor que me dice que tú eres súper feminista, ¿no? Y sí, pero que yo no tenía tanta conciencia de que estaba escribiendo algo muy feminista, sino yo estaba escribiendo por cosas que me atravesaban, y precisamente esas cosas que me atravesaban pues resulta que están muy vinculadas a sufrir machismo, ¿no? Y entonces pues es una poética del cuerpo muy centrada también pues en la violencia, en muchas veces no conocer ciertas cosas del cuerpo porque no se hablan de ello. Ayer hablábamos un poco pues de todo lo relacionado con la endometriosis, con los efectos secundarios que pueden tener la píldora anticonceptiva, y que son cosas como que muchas veces se hacen de menos cuando le pasa a un porcentaje de la población muy alto. Y que creo que, por ejemplo, yo escribía sobre ello porque no me habían hablado mucho de ello, tenía mis amigas siempre ahí dándole al pico, hablando de, joder, que esto pasa, tal, no sé qué, pero sí que me daba vergüenza hablar de ciertas cosas, y entonces poder escribir sobre ellas era un poco como ponerme una máscara y hablar de lo que me dolía sin tener que hablar de ello, ¿no? Poder pasarlo a otro lado fuera de mí, que fuera el texto. Y para ello fue muy importante estudiar filología hispánica, pero no solo estudiar filología hispánica, sino que yo hice todo el itinerario de hispanoamericana, porque yo llegué a primero de carrera y di la primera asignatura de literatura hispanoamericana, y yo en el instituto solo había leído a García Márquez. O sea, había nombres que me resonaban. Me acuerdo cuando Vargas Llosa ganó el Nobel, mis padres se compraron la fiesta del chivo, como cosas así, ¿no?, que salían en la prensa, vale, pero yo no tenía ni idea de literatura hispanoamericana. Y cuando llegué a la universidad con 17 años, al primer cuatrimestre, y empecé como a leer cosas, yo decía, ¿cómo puede ser que todo esto haya estado aquí todo este tiempo? Y además también decía, escrito por personas que hablan el mismo idioma que yo, no hay una cadena de traducción ni nada, y a mí ni se me ha hablado de ello, ni yo he hecho por ello. ¿Qué pasó? Pues que me fasciné un poco demasiado, me hice todo el itinerario hispanoamericana, me hice un máster solo de hispanoamericana, hago una tesis de literatura hispanoamericana. Al final, pues, me cogieron. Y entonces, claro, cuando a mí me preguntan, porque yo en estos últimos años pues he estado un mes viviendo en Colombia, he estado otro mes en Perú por la tesis, y muchas veces me preguntan, como hablando de literatura, me dicen, ay, ¿esto cómo se refleja en la literatura española? Y yo me quedo así, porque yo leo muy poca literatura española y está como muy feo que lo diga, pero es que bueno, no está feo, es que es así. Las poetas que a mí me han atravesado son poetas hispanoamericanas. Y ahí tenemos a Blanca Varela, que es peruana, en medio tenemos a Cristina Peri Rossi, que es uruguaya, y a Aida Vilariño, que es uruguaya también. Y son poéticas que están muy centradas en el cuerpo, que creo que este libro bebe muchísimo de ellas, porque son poetas, bueno, Aida Vilariño es como la poeta para mí del deseo, del amor, del desgarro, del estar muriéndote por otra persona, de vivir eso, como el amor como una rotura enorme. Pero, por ejemplo, Blanca Varela tiene unos poemas en torno al cuerpo, a la maternidad, a la relación con el hijo, o Cristina Peri Rossi, que tiene poemas sobre las amantes, las distintas mujeres con las que ella ha estado también, y muchas veces como esta comparación entre los cuerpos que se parecen, ¿no?, y el acercamiento incluso como de la amada como una hermana, que para mí fueron súper importantes y siguen siendo importantes a día de hoy. Pero también fue importante Alejandra Pizarnik, que es argentina, o María Auxiliadora Álvarez, que es venezolana. Alejandra Pizarnik porque tiene una poesía de silencio, que son poemas muy breves, muy concisos, que creo que la primera parte de este libro son todos poemas como de 6, 8 versos, son
pequeñas imágenes en poema, ¿no? Y creo que ahí ella tuvo muchísimo impacto. O María Auxiliadora Álvarez tiene un poemario increíble que se llama Cuerpo, que ella relata su experiencia en un hospital de Caracas dando a luz, que era un hospital militar, donde tenían en una sala a 20 mujeres dando a luz. Y bueno, os podéis imaginar como que las condiciones no eran las mejores, ¿no? Y es un poemario muy violento, que el cuerpo está muy retorcido, pero a la vez es un cuerpo que está dando vida, porque es un cuerpo pariendo. Entonces yo encontré en ellas como este lenguaje y todas estas reflexiones en torno al cuerpo, como el cuerpo algo que se puede romper, que se puede abrir, que puede doler, que puede también romperse de amor o de deseo, como algo plenamente vivo, ¿no? Y que es algo que con lo que yo siento que llevo obsesionada casi toda mi vida, que es existimos porque tenemos un cuerpo y cuando no está el cuerpo ya no estamos, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacemos con ese cuerpo? ¿Cómo siente ese cuerpo? ¿Qué le ocurre? Pero todas estas cosas no estaban solo en las autoras hispanoamericanas, sino que también estaban en autoras jóvenes, que en ese momento yo no era muy consciente de que había gente también, digo, cuando entré en la carrera, que había autoras jóvenes escribiendo. Y entonces encontrar a otras autoras para mí fue muy importante decir, vale, esto que quiero hacer ya se está haciendo y me gusta cómo se está haciendo. Y de hecho uno de esos libros pues es de mi editora, de Angelo Nestore, que se llama Actos Impuros, y yo me acuerdo leer este libro y decir, a mí me gustaría hacer esto es lo que yo querría hacer. Creo que al final he hecho algo un poco diferente, pero sí que creo que hay mucho, porque, bueno, ella es una persona italiana que viene de una familia muy católica, es una persona queer, no binaria, y entonces pues hablaba también de cierto deseo en torno a romper con la identidad de género, a romper con ciertos ideales de familia, a soñar con una nueva especie de hombres, una nueva forma de familia. Y ya paro con mis referentes y paso un poco pues a lo que escribí en Los Bordes, que por ejemplo cuando decía lo de estos poemas del principio breve, pues este es uno de ellos, de los primeros poemas del libro, que básicamente lo que yo buscaba era con alguna imagen simple poder condensar pues cosas que me atravesaban mucho, ¿no? Como es en este caso entender el cuerpo como un hogar, pero también un espacio al que podemos dañar, ¿no? Y muchas veces yo no quería como desarrollar estas ideas, quería que quedaran ahí y que ya un poco la interpretación, ¿no? Pero también, por ejemplo, está este, que espero que se lea bien, que lo voy a leer porque es más largo, que tiene una cita de Berta García Faet que dice: ahora ya eres toda una mujer, y el endometrio imitaba a un pez anciano en su descamación. Aprendí el rezo a la vez que la palabra. No conocía el pudor, corría tras los otros niños, cantaba sobre sus caídas, hablaba de ser madre con muñecos en los brazos. Llegó la menarquia y pensé, esto no me puede pasar a mí, porque aún era inocente, aún era pequeña, aún no sabía cómo se alimentan los mamíferos. Tenía un libro de conocimiento del medio totalmente intacto y las profesoras reñían a mi madre. Era su culpa. Ella me había explicado que los roedores a veces se comen a sus crías. Con 10 años limpiaba la sangre entre mis piernas y creía que los ratones nacían de huevos. No crecí ni un centímetro desde entonces, abandoné las ciencias naturales, empecé a acompañar al hospital a los otros y acudir al médico sola, porque ahora era núbil, agnóstica, graduada, mujer intelectual, conocedora de todos los campos del cuidado. Comencé a llorar en silencio y a rezar sin mover los labios. En las salas de espera
siempre se es una niña. Y yo, si tiramos un poco más a lo autobiográfico, creo que hay algo que hacemos todos todo el rato, que es decir, cómo se nota que he crecido, cómo se nota que no estoy en la misma etapa, cómo se nota que soy adulto porque tal, ¿no? Y al año vuelves a decir lo mismo porque tal. Y en verdad es normal porque siempre eres más viejo que antes, pero como que siempre estamos como diciendo, no, ahora ya, yo me he enojado mucho, como ahora ya va en serio, ¿no? Ya tengo 25 años, ya va en serio. El mes que viene voy a perder el bono de transporte joven, entonces ya va a ir en serio. Pero este poema tiene como base una cosa que me ocurrió hace años y que es algo que ha perdurado como mucho en mí, que cuando yo empecé la carrera y tenía 17 años a mi madre la tuvieron que operar. La tuvieron que operar una cosa muy tonta. Resulta que tuve una infección aquí en el lagrimal y le lloraba el ojo constantemente. Entonces, para trabajar, para todo, era horrible. Y para eso te tienen que abrir la nariz y te tienen que tocar y un poco como cerrarte la infección, ¿no? Y entonces yo acompañé a mi madre porque se suponía que era una operación bastante breve. Mi madre no es sevillana, mis padres están divorciados, entonces, bueno, pues yo acompañé a mi madre porque no le iba a decir a mi tía que viniera desde Madrid o tal a una operación pequeñita, ¿no? La operación salió fatal. Entonces, claro, de repente me dijeron, me llamó el doctor y me dijo, oye, no ha salido como tenía que haber salido, en plan, hemos tardado más, pero se nos ha complicado un poco tal. Le habían dicho que tenía que estar 5 días de baja, estuvo 2 meses en cama. Y ya te la vamos a sacar anestesiada, te la tienes que llevar a casa. Bueno, mi madre no se tenía en pie, yo me llevo muy bien con las amigas de mi madre, entonces lo que hice fue llamar a una amiga y decir, Sofía, ven al hospital, por favor, porque yo sola no puedo. Y mi madre teníamos la broma de que era Rocky, el de las películas de boxeo, porque tenía media cara, le habían hecho un destrozo. Y claro, mi pobre, pues la primera semana no podía salir de la cama, había que ponerle calor cada media hora, frío cada media hora. Yo tuve que dejar de ir a la universidad, estaba muy agobiada porque era mi primer año de universidad, había que darle de comer, había pues un montón de cosas que no habíamos pensado porque no sabíamos que la operación no iba a salir bien. Y me acuerdo que a finales de semana le dije a mi padre, siento que he envejecido 10 años esta semana. En plan, esta semana me ha hecho mujer. Me acuerdo de decirle algo así de, claro, alguien se pone malo y tú tienes que ta. Y luego también pues está esta idea que Berta García Fáez dice de cuando te vas a la primera regla y se te dice lo de ahora ya eres una mujer, que es una cosa súper violenta, porque la primera regla te puede bajar desde los 9 a los 17, y en mi caso pues fue bastante pronto, y me acuerdo como una cosa de decir, ¿cómo voy a ser una mujer si yo soy una niña, ¿no? Y todas esas cosas que a veces pues están ahí y de repente se asume que las vamos a hacer las mujeres, como es cuidar, maternar incluso a los demás, aunque no hay una relación de tener un hijo, sino pues muchas veces cuidar de tu hermano, cuidar de tus propios padres, cuidar de tus compañeros, cuidar de tus parejas. Y creo que es algo que atraviesa mucho este poemario. Y también cuento lo del hospital porque yo no soy creyente, lo fui, pero yo no lo soy desde hace muchos años, y en ese momento no lo era, pero yo me acuerdo de estar como en el hospital e inconscientemente estar rezando, ¿no? Y también pues ese pozo que te deja muchas veces el haber sido creyente cuando ya no lo eres, y llega cierta desesperación y lo único que te queda es rezar para adentro como, bueno, yo ya dije que no era creyente, pero por favor, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, yo tengo la sensación que estoy hablando muchísimo. ¿Voy bien? Ah, vale. Y, por ejemplo, tenemos este poema también. ¿Os gusta que os comente los poemas? ¿Os parece interesante? Pregunto, porque yo te voy a hacer como mucho así. Sigue siendo así, que a mí eso pues me tranquiliza. Y este poema que dice: una mujer y un hombre descansan en el borde de una alberca. Son los últimos días de verano y el hombre ingenuo pregunta: ¿cómo te hiciste esto?
mientras señala una cicatriz. Apenas un pequeño trazo rosado, no ocupa más de 2 centímetros en el muslo de la mujer. Es una de las típicas preguntas que se hacen los cuerpos cuando se están conociendo. Quiero saber de tu infancia, háblame de la caída, cuántos años tenías entonces, cómo te hiciste esto. Son los últimos días de verano y ella se siente derrotada. Lleva meses acariciando esa misma línea sin que nadie repare en el leve surco. No lo sé, musita. Durante unos segundos de silencio, ambos observan a los insectos hundirse en el agua de la alberca. No lo sabes, murmura el hombre, mientras ve como una avispa se retuerce a medio metro de ellos. Aunque no lo esté mirando, sé que el muslo de mi padre ha comenzado a temblar. Voy a hacer una pequeña inciso, pausa. María está leyendo mi ejemplar de su libro y hay dibujado una especie de piscina, porque alberca es una palabra andaluza que yo desconocía, no sé si alguno de vosotros sí que la conocía de antes, pero para mí... ¿Alberca es andaluza? Es una cosa vale. científica de allí. Sí, yo no tenía ni idea de cómo... Sí. Vale, que claro, yo lo he usado toda la vida. Una alberca es una piscina, pero normalmente como una piscina no municipal, como algo más que tienes en una casa de campo, una piscinita chica. La idea que yo tengo de alberca. Ay, ¿cuánto aprende una? Bueno, y aquí, por ejemplo, pues me interesaba un poco la idea pues de la cicatriz, de el cuerpo que se rompe y que luego como que queda ese recuerdo, ¿no? Y los cuerpos que hablan con todo lo que se retuerce alrededor, por ejemplo, la avispa que está ahí un poco intentando no ahogarse en el agua y que se retuerce. Y me interesaba un poco también pues esta cosa de dos personas cuando se conocen, cuando tienen un diálogo y tal, y todo esto que viene de antes, ¿no? De cada uno. Y lo pongo porque Marta quería que lo pusiera. Dice: ¿habéis probado a besar a los hombres desde la garganta? Es la única forma, como si no alcanzar la barbilla, torcer el gesto, aguantar el embiste, romper la piel, alzarse bella, poder decir: aquí dentro hay algo más que furia. Veo un pájaro y pienso en tu sexo, cómo yacer con otro en las piernas, si la sábana se vuelve campo, si los dedos se tensan agarrándose a la entereza del espacio. Pienso en tu sexo y me siento frágil, contigo no hay que rebanarse la garganta. Aquí, por ejemplo, me interesaba mucho con el tema de retorcer el lenguaje y tal, también muchas veces que en la poesía se habla del ritmo, el ritmo que tienen, ¿no? Y todo este tema de poner los verbos alcanzar, torcer, aguantar, romper, alzarse, ¿no? Que si os habéis fijado mientras que yo lo iba leyendo, como que iba acelerando mucho ahí, como este momento que una siente el cuerpo acelerado, pues también yo pienso que la lectura y los ritmos deben ser acelerados y que muchas veces pues los ritmos que tienen los poemas son los ritmos que tienen los cuerpos en la lectura o por las acciones que hay en ellos. Y luego he preparado una cosa que es lo que está por venir. Hay interrogaciones porque yo no sé quién lo editará ni cuándo lo editará, pero bueno, son cosas que existen. Tengo un libro escrito, es un Word, que se llama El pelo lo es todo, porque a mí siempre me ha obsesionado, o sea, yo tengo el pelo rizado, hoy no lo tengo especialmente bien, pero soy la única persona de mi familia que tiene el pelo rizado. Y ya no solo que lo tenga solo yo rizado, sino que cuando yo tenía 14, 15 años me planchaba el pelo todos los días. Yo llevaba súper liso, me daba mucha vergüenza tener el pelo rizado porque no me lo sabía peinar bien, porque se me quedaba muy raro. Mi madre tampoco me ha sabido nunca peinar bien el rizo porque ella tiene el pelo súper liso. Y me obsesionaba mucho esto de cómo nos relacionamos las chicas con el pelo, también porque el poemario tiene dos partes, que ahora lo contaré. Tiene una primera parte que es más en torno a la familia, pues eso, no pareces a nadie, pero también es en torno al pelo de mi madre, porque
se lo contaba a Marta ayer, que es algo que yo tengo naturalizado, pero mi madre tuvo un accidente de pequeña, le cayó una olla de aceite hirviendo en la cabeza con 5 años y bueno, ahora no tiene ningún problema, pero es verdad que en su infancia la tuvieron que operar muchas veces y que se le quemó pues todo esto. Y claro, mi madre es una persona, y mi madre es guapísima. Tiene un problema, es que ella no sabe que es guapísima, pero mi madre es guapísima, pero le preocupa mucho llevar el pelo mal, porque si lleva el pelo mal se le ve la cicatriz. Entonces mi madre tiene una peluquera con la que tiene agendada una cita semanal, Chelo, que es fantástica, que también es la que me corta el pelo a mí, y la peina todas las semanas, ¿no? Y a ella, claro, siempre le ha preocupado mucho llevar el pelo mal porque se le ve pues las quemaduras. Y entonces pues es una primera parte sobre eso y una segunda parte que es sobre el pelo en las relaciones entre mujeres, ¿no? Pues todo lo que es teñirle el pelo a tu novia o que te corte el pelo ella o todo lo que es muchas veces pues quieres llevar el pelo distinto para no parecerte a la otra o para sí parecerte a la otra o incluso para parecerte a tus amigas, ¿no? Toda esa sociabilización que hay en torno al pelo. Y el libro se llama así porque hay una serie que es Fleabag, que no sé si la habéis visto, es súper divertida. Esta es la protagonista y ella es la hermana, ¿vale? Y se encuentra la hermana llorando porque le han hecho un corte, pues le estáis viendo el corte, es horrible, ¿no? Y entonces le dice, pues vamos a ir al peluquero y le vamos a decir que te devuelva el dinero, al menos. Y el peluquero empieza a decirle como, a ver, es que el corte lo ha pedido ella, es que ella lo ha pedido así de corto, tal, y le dice que no es para tanto, que es solo pelo. Y la otra le mete un grito y le dice, el pelo lo es todo, el pelo es el motivo por el que una tiene un buen día y por el que tiene un mal día, el pelo es lo que te da la capacidad de hacer las cosas o no de hacer las cosas, y le dice, el pelo es poder. Y entonces se llama así por la serie y de hecho pues el libro se abre con esta escena de Fleabag escrita porque tenéis que verla, es una serie increíble. Y luego, pues por ejemplo, la primera cita, hay muchas citas en torno al pelo que cuando te vas fijando, yo no le puedo meter todo lo que encontré, pero es que encontré muchísimas cosas. El pelo está en la Biblia, está cuando Dalila le corta el pelo a Sansón, que esta frase la dice él, nadie me ha cortado el cabello jamás porque estoy dedicado a Dios desde antes de nacer. Entonces, Dalila cuando le corta la melena a Sansón, no solo le hace perder la fuerza, sino también le hace perder en cierta forma una promesa que él ha hecho, que es que se está dejando el pelo largo porque él piensa que es un encargo divino, ¿no? O por ejemplo, esos versos de Lorca, de que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas, ¿no? El pelo otra vez como símbolo, como deseo, como atractivo. Y entonces, pues la primera parte hay poemas como este, que este es el poema que abre el libro, porque mi madre tiene guardado el primer ricito que me salió, que fue un ricito que salió así rubio, lo cortó y lo tiene guardado en una caja, y sigue teniendo la forma del ricito, ¿no? Y entonces pues escribí este poema que dice: tu padre te llevó a ver una cesárea a los 9 años, te enseñó cómo se limpia el cuerpo del recién llegado, cómo calmar la masa estirpada. Habrías guardado un trozo del cordón, pero fuiste criada por un médico. Conservas el primer rizo en una caja, quisiste convertirlo en una prueba, un testimonio de nuestro lazo. Tranquila, nadie dudará que salí de ti. Entonces, pues un poco como esta idea de haber sido parte de mi madre y a la vez ser tan distintas por algo que es el pelo, ¿no? Y que ese primer ricito que ya lo muestra. Pero también es un libro que es un poco complicado porque escribo pues sobre el accidente de mi madre y sobre cosas que le han ido pasando en torno al pelo, con esa cita de Manuel Mata que a mí me encanta, que dice: cuando te duele algo todo el mundo quiere tocarlo. Y esto que creo que no tiene mucha explicación porque es un poemario mucho más transparente que este, mucho más narrativo, que es pues cosas que mi madre me ha ido contando, que yo he vivido con ella, que dice: una mujer con una cicatriz de 50 años entra a una comisaría, se sienta frente a la cámara y espera.
Por primera vez, en sus 50 años de cicatriz, le ordenan que se levante el flequillo y permanezca seria. Nadie pregunta, ¿cómo te hiciste esto? ¿Cuántos años tenías entonces? Háblame de la caída, quiero saber de tu infancia. Ante el silencio de la mujer, una breve explicación. Es una señal para reconocerla. Un policía le ha dicho a mi madre que trauma e identidad son uno. Conduce llorando. Quiere volver a casa. Aparca frente a la peluquería. ¿No? Y aquí, por ejemplo, pues esos versos de cómo te hiciste esto, cuántos años tenías entonces, que son unos versos que salen aquí, pues me parecía interesante como jugar con volver a repetir los versos y mientras uno es un poema sobre un acercamiento, que uno sea un poema sobre una distancia y que alguien vea una cicatriz, en este caso el policía, ¿no? Y en vez de entender que ha pasado algo y que se ha vivido algo, diga, no, te la tienes que poner para la foto del pasaporte porque es una señal para reconocerte y todo lo violento que supone eso. Y un segundo poema, como continuación del anterior, que dice: qué amables las manos que peinan a mi madre, la devuelven hasta mañana, a la tranquilidad del que se sabe nuevo después de pasar por la ducha. No puedo decir cuánto le han cobrado por este momento de estabilidad. Hace años que no frecuento esos lugares. Son otras las mujeres que cortan mi cabello. Este es nuestro salto generacional. Ella se muestra vulnerable desde el anonimato. Yo agacho la cabeza frente a las que me conocen. Bueno, creo que también nuestra generación ha hecho mucho por dejar de gastar dinero en peluquería y cortarte el pelo con tus amigas, que es mucho más barato, al menos cuando tienes como a mi amiga Marina, que tiene las tijeras de peluquería y nos corta el pelo a todas muchas veces. Y creo que ahí había también una diferencia de confiarle algo tan importante como el pelo a una amiga, que muchas veces precisamente lo importante se lo confiamos a alguien que no sea cercano porque es mostrarte vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que me corte el pelo una amiga, que me lo corte una peluquera, porque como aquí hay una relación laboral o me tiene que peinar, yo no le voy a decir porque vengo llorando a la peluquería, simplemente le voy a pagar y me va a peinar. Y luego estaba esta segunda parte que tiene una cita de Sara Torres y de José Ángel Valente, pues sobre el pelo de la amada, que son poemas en prosa y son poemas sin mayúscula, con algún punto pero muy poco, y son poemas que yo quería que sobre todo se parecieran mucho al oral, a las conversaciones, y que se leyeran con ritmo como un poco atropellado, que para, no sé, por ejemplo, hay autores como Luis Díaz, que tiene un poemario sobre la paternidad, tiene otro libro sobre la amistad, que hace lo mismo, ¿no? Textos en prosa, pero realmente son poemas porque tienen ese ritmo interno que creo que ahora cuando lea lo vais a ver. Y pues eso reflexiona un poco sobre el pelo de la otra. Por ejemplo, este que dice: nunca te lo dije, pero con la nuca rapada podía sentir la forma de tu cráneo, y eso, amor, me desagraba, me daba náuseas. Sentir tu cráneo entre mis manos me recordaba lo frágil que podías ser. Sentir tu cráneo entre mis manos me hacía pensar en lo fácil que sería que dejases de existir. Ni las cicatrices ni los hematomas conseguían hacerme pensar en tu muerte, pero tu nuca rapada sí. Tu nuca rapada me recordaba que debajo hay hueso, y si el hueso se rompe, no quedará nada. Gracias por raparte la nuca, amor. Gracias por no hacer caso de mis miedos. Gracias por recordarme que un mundo sin ti no es habitable, pero también es posible. Entonces, también yo creo que cuando algo nos obsesiona muchas veces sin que nos demos cuenta, y que, por ejemplo, aquí vuelve hasta esa idea de que existimos porque tenemos un cuerpo, y entonces, pues, todas estas cosas, no, pues yo, por ejemplo, siempre me he querido rapar, nunca lo he hecho, me da mucho miedo. Y esta cosa un poco de admiración, pero de grima cuando alguien lo hace. Y la relación al tacto también con lo rapado. ¿Me estoy pasando? Que yo sepa. Vale, es que vale. Es que como el tiempo pasa, yo estoy escribiendo y hay un libro más.
Entonces voy a como varios poemas más sobre la nuca, sobre peinarse, o por ejemplo aquí cierro ya con este, que vuelve a estar todo el tema de a quienes nos parecemos, a la familia. Y dice: en el pueblo sabían de quién eras y aún así te preguntaban si te habías teñido. Nadie creía que fuese posible nacer tan morena. Por eso luego el rojo, el morado, el azul, y por eso era yo quien acababa el teléfono cuando llamaba a tu madre los viernes por la tarde con su tristeza desde el pueblo y no querías escucharla porque tu tristeza era exacta la suya. La culpa de quien cree que nunca está donde debe tiene esa forma. Pienso en su pelo y sus llamadas y recuerdo la cara de mi madre cada vez que le decían: no se te parece en nada. A mí en el barrio me conocían por la fila que ocupábamos en la iglesia. Ahora entiendo por qué le dolió tanto que dejase de ir a misa. Entonces, realmente si os fijáis, esto podrían ser como breves extractos, quizás narrativos, pero sí que me interesaba como mucho aquí jugar con el ritmo y con, al menos para mí, habrá quien te diga como que esto no es poesía, pero para mí sí tiene la idea de lo poético, ¿no? Y luego ya cierro con otra cosa que, venga, epistolar. Epistolar son las cartas, ¿vale? Entonces, Los hombres y el género epistolar es un poemario sobre estos hombres supuestamente muy enamorados, pero que realmente hacen cosas que se supone que las hacen porque te quieren, pero que las hacen porque les gusta verse a sí mismos, sí, como un poco bicha, pero porque realmente les gusta verse a sí mismos haciéndolas, ¿no? Como están un poco enamorados de sí mismos y por eso escriben cartas y escriben poemas y hacen como toda esta serie de cosas que realmente lo que les gusta es producirse a sí mismos. Y pues está ahí un poco la idea del narciso, de este que se agacha a verse. Me gusta mucho esa cita de estás enamorado de quien me mire, ¿no? Y de buscar siempre como la mirada del otro. Y entonces pues son una serie de poemas que esto está en proceso, no está acabado, pero es lo que estoy escribiendo ahora y que me interesa mucho pues todo lo que son las cartas, pero también lo que es esperar la respuesta a una carta, porque mientras, no sé si alguna vez habéis mandado una carta por correo postal, a mí es algo que me gusta, pero es verdad que cuando tú mantienes una correspondencia por carta con alguien, tú tienes que esperar a que la otra persona escriba la carta, vaya a correo, la mande, te llegue. Si no vives en la misma ciudad, tarda más. Si no vives en el mismo país, tarda más. Si mandas un paquete, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y mientras pasa ese tiempo, el diálogo que tú tienes con esa persona por WhatsApp, por llamada, por lo que sea, sigue. Entonces el tiempo de las cartas es un tiempo, aunque sea entre dos personas, es distinto al tiempo que están viviendo las dos personas. Y mientras se responden las cartas pasan cosas. Y te puede pasar pues que algo termina antes de responder una carta. Y eso es un poco la idea que recoge, o que quiero que recoja el poemario, ¿no? De estas cartas que se van gestando y todo lo que ocurre mientras. Y lo que ocurre también entre dos personas que no están en la misma ciudad. Y puse este poema que es cortito, que también está en el libro, que dice: parece tan sencillo arrasar con la geografía y las malas costumbres sin saber qué tipo de infancia tuviste, en cuántas ocasiones te mintieron de niño, reducirte a esa vez que soñé que perdía un diente pequeñito. Al llevarlo en la mano te decía: ¿ves? Yo también me estoy muriendo. Porque también hay muchas veces que, al menos en mi caso, yo escribo poemas por sueños que he tenido. Y esto quizá puede parecer como que no es verosímil o que no es creíble, pero muchas veces como todos hemos tenido algún sueño que se nos repite y se nos repite, ¿no? Y sigues con la cosa ahí. Y me parece que, al igual que las vivencias personales o las lecturas de otros textos pueden ser materiales para escribir, en mi caso los sueños muchas veces lo son. ¿Y por qué soñamos ciertas cosas mientras estamos viviendo otras, no? ¿Y por qué soñarías que le llevas a alguien un diente que se te ha caído
con 25 años espero que no se me caiga ningún diente más, ¿no? Pero... Y esto último, porque también quería decirlo, últimamente estoy trabajando mucho y no me apetece nada leer como por forma ociosa, que esto también pasa, y estoy viendo muchas pelis, porque pues prefiero verme una peli antes que leerme un libro en estos momentos después de trabajar. Y entonces estoy encontrando algo que no había hecho nunca, que es escribir poemas de las cosas que pasan en la peli o de cómo las interpreto. Entonces esta película, Abrir puertas y ventanas, de Milagros Mundenthaler, creo que es el apellido, que es una cineasta argentina muy chula y es una peli de 3 hermanas en una casa que viven con la abuela y la abuela se muere. El inicio es que la abuela se ha muerto, ¿no? ¿Y qué pasa con las 3 hermanas que tienen entre 17 y 22, una que sigue en el instituto, las otras están en la universidad? ¿Qué pasa entre ellas? ¿Cómo viven la ausencia de la abuela, ¿no? La que es egoísta, la que es organizadora, la que es idealista y lo que quiere es irse. Y es una peli súper bonita, y escribí este poema a raíz de ella, que dice: lo cierto es que la hermana huyó y ella quedó esperando. Soñaba con un país en el que las mujeres también pudieran marcharse. Tendió el muslo, contempló a un hombre y dibujó en él la posibilidad de plantar cientos de árboles. De fondo sonaba la canción que una vez fue infancia. Sonaba una canción y al otro lado del cristal crujía la hierba seca, ¿no? Pues de una peli de 1 hora y media, quizás sacar 2 o 3 cosas que a mí me gustaron mucho, entre ellas la banda sonora es preciosa, y crear un poema que pueda funcionar, que probablemente si yo no le digo a nadie que estoy sobre esta película, no lo va a saber. Que pueda funcionar como poema, pero a la vez, si yo digo que lo he escrito por esta película y alguien ve la película, pueda entender la relación que hay entre ambas, ¿no? Y aunque lo esté escribiendo, mi idea es acabar el poemario con esta frase de Anne Carson que me encanta, que dice: decir lo que contienen las cartas es imposible. ¿Has tocado alguna vez una superficie metálica con la lengua en invierno? Es más fácil decir que se siente al no recibir carta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por acercarnos no solo a los procesos que ya tuviste, sino a los que están por venir en una poesía que tiene tanto de inteligencia y de ternura, por no decir también la palabra que me apetece decir, que es macarra, sobre todo en la última parte. Y bueno, sé que cuesta un poco levantar la primera mano, pero si tenéis alguna pregunta que hacerle, este es el momento. Si no, ya yo tengo algunas también, pero me gustaría que, ya que estéis aquí, que no vamos a volver a tenerla hasta al menos en este año, a María. ¿No? Nadie os va a juzgar. ¿Puedo yo romper Claro. el hielo? Bueno, pues me ha encantado la charla, me pareció súper bonita y creo que también ha conectado mucho con el alumnado. Bueno, no se escucha, pero está grabando, creo. Sí. Vale. Entonces yo le quería preguntar a María, porque, bueno, ella nos ha contado como que hay detrás, no, todas estas convocatorias, estos poemas. Yo te quería preguntar por el proceso de escritura, porque muchas veces quizás no nos ponemos directamente a escribir en un ordenador, ¿no? O en un folio y empezamos a escribir los versos, sino que tomamos notas en la aplicación de notas del móvil, quizás en un grupo de WhatsApp, nos lo contaba otra poeta, un grupo de WhatsApp donde tiene la lista de la compra y luego unos versos y luego una reflexión, y todo eso que quizás todos hacemos de forma inconsciente, ¿no? Que tomamos notas en el móvil cuando algo nos duele o cuando nos gusta a alguien y empezamos como a escribir lo que nos preocupa. En realidad es también el inicio quizás de un poema o de un texto literario, y nosotros no lo sabemos, pero lo hacemos todos. Yo sería justo lo que has dicho, porque yo escribo muy intuitivamente, nunca digo me voy a sentar a escribir, no. Y creo que eso habrá gente que lo haga, pero que tampoco es lo más común, ¿no? A mí me pasa pues eso, como
hay un chispazo y muchas veces es una idea o son un verso, 2 versos. Yo lo digo, yo he escrito un poema entero a veces porque me gustaban 2 versos y era como, bueno, voy a tener que escribir el resto, ¿no? Entonces, pues sí, la app de notas, el grupo de WhatsApp donde tienes la comida y que vas a comprar en súper y llamar al fontanero, etc. Y también yo tengo un cuaderno que he dejado de hacerlo por un poco de orden, ¿no? Pero yo tenía un cuaderno donde iba escribiendo como por aquí las ideas de la tesis, la bibliografía de la tesis, y por aquí iba escribiendo poemas. Ese cuaderno ya se acabó, empecé otro y lo que hice fue que separé los cuadernos, porque dije, esto es imposible al final encontrar o una cosa de la tesis o una cosa del poema. Pero por ejemplo, para mí hay un momento que es el decir, me voy a poner seria, que es abrir un Word. Cuando lo pasas al Word es como, estoy escribiendo. Pero muchas veces lo que haces cuando pasas al Word es pasar lo que ya tienes, la nota del móvil, el cuaderno. Lo que pasa es que es verdad que, al menos a mí, verlo en un Word y siempre ponerle el Times New Roman, que lo hace parece súper profesional, y ahí digo, literatura. Como que verlo ahí sí que a mí me ayuda a corregirlo. Como no tanto el escribir, sino decir, vale, esto ahora que va a ser un texto, funciona, no funciona, que hay que cambiar, que hay que sacar, hay que desarrollar alguna idea o puede ser más corto, pero normalmente abrir un Word de cero y decir soy poeta, nunca, siempre son las notas del móvil. Vale, muchas gracias. ¿Quién se anima? Mientras se animan también, o ya estáis animados, ¿no? Bueno, primero, una lectura que no sé si conoces, Margot Glantz, vale, porque la amorosa inclinación de enredar sin cabellos, sí. Supongo que te habrá alucinado porque es lo que tú reflexionas, ¿no?, sobre el pelo, sobre todo porque a ella también le pasó lo mismo de niña, me dice que el susto que le dio ver que le crecía el pelo a lo ancho en lugar de a lo largo, como tenía el pelo rizado, y todas sus hermanas son rubias, con pelo liso y muy, muy distinto al de ella, ¿no? Sí, además ella tiene un tuit que a mí me encanta, sí, que dice la revolución femenina es la del cabello y es imparable. Sí. Porque además tiene también otro libro que hizo con todos los tweets, entonces ahí habla mucho también de cabello. Pero yo te quería preguntar por la relación con tu madre, ¿no? Por la maternidad y por la parte que me toca, ¿no? También porque mi hija tiene la edad un poquito más que estas muchachas. Genera una escritura esa relación con tu madre y quería ver cómo funciona, ¿no? De qué manera la vives y cómo la reflejas en esa escritura. Vale, ayer hablábamos justo como de que yo creo que yo soy muchas veces un poco falsa porque cuando trabajas con literatura y luego también escribes, la gente te dice, pero ¿cómo se relacionan estas cosas? Y yo decía, en mi caso nada. Yo hice un TFG de maternidad, hice un TFM de maternidad y hago una tesis sobre infancia, sobre cuerpos de niños, o sea, evidentemente, aunque yo no haya sido consciente, hay una relación entre las cosas que me interesan como académica y las cosas que escribo, ¿no? Claro, y ahí pues está la relación materna, pero no solo la relación con mi madre, sino la relación como de mi madre con su madre, de mi madre con mi tía, como estas relaciones que hay entre mujeres, o incluso de mi madre con mi abuela paterna. Estas relaciones que hay entre mujeres que muchas veces, pues lo que decía con lo del poema del parto, ¿no? Has salido de tu madre, eres una extensión de tu madre, pero a la vez eres un ser humano individual. Y eso siempre hay una fricción de la que se ha escrito y se ha polemizado mucho, de que has sido parte de otra persona, pero ya no eres. Y por mucho que haya un vínculo materno-filial, eres una persona de por sí, con sus propias decisiones, su propia ideología, su propio pensamiento y todo lo conflictivo que puede llegar a ser eso, porque las personas a las que queremos muchas veces con los amigos, con las parejas, con la familia nos pasa que queremos a veces coincidir en todo, porque como los queremos, pues no queremos que haya la fricción, no queremos que haya el problema,
y eso es inevitable. Tendríamos que ser dictadores de nuestros entornos y hacer que todas las personas cercanas a nosotros pensaran igual. Y claro, eso muchas veces genera distancia, que es algo pues que creo que se ve mucho en la escritura, pero también es interesante un poco pensar en esa distancia, ¿no? Y en cómo, que creo que algo que también nuestra generación ha hablado mucho de reconocer que tu madre también es una mujer, y también es una mujer que si a mí me enfada sufrir violencia machista, a mi madre que tiene 60 años cuántas cosas le habrán pasado, y a mi madre que ha dado a luz y que ha dado el pecho y habrá dado el pecho en sitios públicos, que habrá tenido que aguantar mi madre que no he tenido que aguantar yo, ¿no? Y creo que en nuestra generación también está haciendo un poco esta mirada de ya no es solo que yo no soy de mi madre, es que mi madre no es mía, y también es una persona con sus propios problemas, y también es puede ser una víctima de ciertas violencias que yo sufro por el hecho de ser también mujer. Y todo eso a mí me interesa bastante. Yo venía pensando un poco en las extensiones que hay en los bordes respecto al poemario del pelo, que tú tienes mucho interés en la memoria, y la búsqueda de la adolescencia no deja de ser una forma de buscarte a ti misma, de reconocer ciertas cosas. Me llama mucho la atención porque no es en sí la relación que tienes tú en el presente con tu madre, sino también una búsqueda de su infancia, de qué fueron las cosas que le pasaron. Muy relacionado con la búsqueda que haces en el primer poemario de ti misma, de qué enfermedades te atravesaron durante la niñez y qué enfermedades la atravesaron a ella. Estaba recordando también una entrevista de Zambra y de Sara Mesa, que intuyo que la has escuchado sí o sí, muy bonita, donde ellos planteaban un poco cómo es esa construcción de la infancia a día de hoy, sobre todo en las narraciones, pero también en la poesía, y que muchas veces en esas construcciones que hacen de la adolescencia se tiende a caer un poco en ser algo condescendientes, porque no tratan la adolescencia. O sea, normalmente cuando hablamos de un adolescente en la poesía suele venir relacionado con el verano, el sol, el primer amor, y ellos contaban que no deja de ser un momento de tu vida donde las sensaciones están muy juntas, donde se puede ser caótico, se puede ser tierno, a la vez que se puede ser cruel, y lo que ellos trataban de reflexionar es esa búsqueda de sentir que un adolescente es en sí ya una persona, que no tienes que tener 40 años para sentir las sensaciones con todo su peso, y creo que también es un poco la búsqueda que tú haces en toda tu poesía. Sí, yo lo pienso mucho, yo le agradezco mucho a mis amigas que fueran mis amigas cuando era adolescente, porque era insoportable y la verdad es que le agradezco mucho como que siguieran siendo mis amigas. Y todo lo que comentas como de ser una misma, desde entonces nosotras yo comparto piso de hecho con una amiga mía del cole, que somos amigas desde que tenemos 13 años, vamos a cumplir a 26, o sea, llevamos siendo amigas media vida, ¿no? Y resulta que nos ha empezado a gustar más cosas, pero nos sigue gustando la misma música. Seguimos usando mucha de la ropa que usábamos en el instituto. Esto no es mío, es de ella, de hecho. Nos seguimos dejando la ropa, nos seguimos cortando el pelo muy parecido, y aunque esas cosas han cambiado, muchas veces sí que hablamos de... Y nuestras amigas siguen siendo en gran parte nuestras amigas, y muchas veces decimos como... Nos han pasado muchas cosas, pero resulta que nos sigue gustando lo mismo y seguimos queriendo a la misma gente, ¿no? Y precisamente como esa búsqueda de una misma en la adolescencia muchas veces ni siquiera es búsqueda, sino que también te la dan, ¿no? En los agradecimientos del libro sale mi amiga Mary, que también es pues del mismo grupo de amigas, porque fue la primera poeta a la que yo leí, porque mi amiga Mary empezó a escribir poemas como cuando teníamos 13 años y me los enseñaba en el móvil en el parque. Y yo sí que, y lo pone en los agradecimientos rollo, mi amiga Mary y mi amiga Olmedo, primeras poetas a las que leí, sin ellas este libro no existiría. Yo no hubiera empezado a escribir sin mis amigas de la adolescencia, que luego no han estudiado literatura, no se dedican a la literatura, ¿no? Pero eran personas a las que les gustaba
ellas dos en concreto les encantaba la literatura. Y muchas veces pues ahí no hubo búsqueda, sino que alguien llegaba al patio y decía, he leído tal, o, no, de verdad, he leído tal, os tenéis que leer tal, que es lo que seguimos haciendo ahora, me he leído tal, te lo tienes que leer, ¿no? Y tuvimos como, igual que la ropa, que siempre hemos sido muy colectivas con la ropa, tuvimos bibliotecas colectivas muchísimos años, y seguimos, porque siguen rulando. Entonces sí, yo pienso mucho eso, como hace unos días además en Instagram como mucha gente empezó a subir fotos de 2016, de cómo eras en 2016, y yo en 2016 usaba el mismo pintalabios, llevo usando el mismo tono de pintalabios 10 años, y lo pensé como, uso mucho de la misma ropa, voy a los mismos sitios, sigo queriendo a mucha de la gente, y aunque hayan pasado muchas cosas, y pienso que soy una persona como mejor que entonces, que era más tremenda, sí que digo, yo ya era como todo lo que soy. Todo no, pero casi todo. Casi todo. ¿Os habéis animado ya? ¿Por ahí? Ah, tenemos aquí una pregunta primero. ¿En qué te has inspirado para hacer tus libros? ¿En qué te has inspirado para escribir tus poesías? Pues casi todo en cosas biográficas, pero quizás no como propias, sino ayer lo hablábamos como sea un poco ladronzuelo, cosas que me han contado otras personas. Hay un poema, por ejemplo, que dice, mi madre dice, y hay unos versos y fue una cosa que me dijo mi madre, o sea, tal cual que yo la escuché y dije, qué bien va a quedar esto en un poema, ¿no? Pero, o en experiencias propias, experiencias contadas, también una cosa que hablábamos es que yo digo mucho que yo empecé a escribir porque hay otras cosas que me gustaría hacer que quizás son ilegales o inmorales, ¿no? Quizás hay veces que me gustaría como partirle la cara a una persona que esté siendo violenta conmigo, pero como no lo puedo hacer porque tenemos que actuar de forma civilizada, muchas veces pues coger toda esa rabia, que ayer estuvimos hablando mucho como qué se hace con la rabia, y a veces escribir sobre ello, ¿no? Y coger y pues intentar darle forma. Pero sí, yo diría como que escribo mucho desde cosas, este libro desde cosas que me enfadan, sobre todo. Aunque creo que quizás luego no se siente un poemario tan iracundo, pero creo que desde ahí. Y por ejemplo luego pues lo que he dicho pues va cambiando. He escrito sobre sueños, o ahora estoy escribiendo pues eso, como sobre películas, porque estoy tan cansada que directamente digo, pues voy a escribir esta película como si fuera un poema. Y al final creo que en todos lados puedes encontrar motivos para escribir. A ti. Gracias a ti por la pregunta. Teníamos otra por allí, Adriana. Bueno, yo realmente iba a ir un poco por el mismo sitio, porque sí que estos dos poemarios futuros sí que parecen tener como un hilo temático muy, muy intencional y muy definido, pero me parece muy interesante ese momento que has dicho de abrir el Word y volcarlo todo ahí. Y claro, en el caso de los bordes sí que nace un poco de todos esos talleres, ¿no? Y de a lo mejor un proceso más largo. ¿Cómo es? Me interesa mucho ese proceso de edición, de selección, de si tratas un poco de obedecer a ese hilo temático o crear uno, o simplemente coincide de que todos tus intereses han sido un poco siempre las mismas obsesiones. Ojo, qué guay la pregunta. Pues en este libro pasó que al ser un primer libro, a Laura, la chica que hace el prólogo, en un viaje yo le dije, yo me voy a poner a escribir un libro, voy a escribir un libro, yo me tengo como que dejar de tonterías y voy a escribir un libro. Y ella me dijo, bueno, es que yo creo que el libro ya lo estás escribiendo y tú no te has dado cuenta, ¿no? Porque yo le había ido enseñando poemas, como el que ella había publicado en la revista o que habían salido en antología, y me dijo, es que yo creo que ahí hay un libro. Y entonces sacamos el portátil y empezamos a juntar todos estos words y de repente teníamos como 28 páginas y dije como, wow, aquí hay, creo que son 45 poemas, o sea, había 28 que ya estaban escritos. Y empezamos a ordenarlos también un poco por hilo, por temática, y seguí un poco ahí.
como, vale, pues entonces quizás aquí están estas preocupaciones. Es un libro que está dividido en 4 partes y eso no es algo que yo hubiera pensado, sino que ahí también cuando tienes buenos editores pues te echan una mano. Era un poemario que no tenía división y entonces pues la editorial pues sí que me aconsejó como, oye, nosotros vemos muy claro que aquí hay ciertos bloques, o por ejemplo Noa, que es una chica de la editorial que es fantástica, me dijo, pues yo creo que si cambias este poema de esta página a este, es un enlace entre esta parte y tal, y aquí puedes marcar como una división porque esto, y de repente mueves una página dentro del Word y dices, ostras, qué bien que alguien ha visto esto por mí porque yo no lo había visto. Entonces, claro, pues en los otros 2 libros sí que hay como un camino más marcado, pero este libro, que yo no pensé que fuera a ser un libro, pues se puso como los ritmos y el orden él solo. Qué chulo, gracias. A ti. Ayer dijiste algo muy bonito al respecto de la diferencia entre lo que es una ópera prima y cómo nacen los otros libros, que es que el primero tiene algo de milagro, porque no estás esperando escribir un libro simplemente como... No te intuyes tan poeta como cuando, aunque dijeras que no te lo sigues intuyendo a día de hoy. Pero como que hay algo genuino y orgánico en que no sabes hacia dónde van los libros y que eso, que tiene algo de milagro porque no te lo esperas, no te esperas que nazca un libro. Yo te quería preguntar también cómo es escribir los otros. Peor. Julia Viejo, que es una escritora súper interesante, sacó hace poco un poemario y un poema que dice: nunca escribiré como cuando no era escritora. Y yo creo que sigo un poco ahí, ¿no? Y lo que dice Marta, de que yo ayer decía muchas veces cuando alguien saca un primer libro, y no digo esto porque sea mi primer libro, ¿vale? Pero la gente tiende a decir: sí, es bueno, pero se le nota que es un primer libro, ya hará como cosas más interesantes, ya dale tiempo, porque es un primer libro, y siempre como que sea un primer libro se le resta importancia. Entonces yo decía lo de un primer libro es un milagro porque es alguien que no sabía que era escritor o que no pensaba que lo fuera a ser, que de repente tomó conciencia de que podía hacerlo y sale el libro, ¿no? Y yo pienso en los primeros libros de mis amigas, a mí me encantan porque sí, vale, son más inmaduros de lo que han hecho después, pero es que me parecen como tan propios, tan ellas, y yo las veo a todas como en la universidad, empezando a escribir, y lo veo en los libros, y las cosas que les preocupaban en el momento y tal, que al menos en mi caso, cuando dices, venga, voy a escribir otra cosa, y en el caso del poemario del pelo, yo lo empecé a escribir porque en la escuela de verano que os he contado, nos pusieron un ejercicio que es muy chulo y está muy bien, que es un ejercicio de poesía que es no escribir poesía, es pensar en el libro que te gustaría escribir, cuántas partes tendría el libro, cuántos poemas tendría el libro, cuáles serían los títulos del libro, vas a meterle una cita o no vas a meterle una cita, y en ese ejercicio yo escribía un libro que se llamaría El pelo es todo, tendría una cita de Fleabag, tendría una parte que trataría tal, tendría una parte que trataría tal, querría escribir sobre tal, y hice como todo el armazón del libro sin haber escrito un poema. Y fue muy guay también porque, claro, como éramos mucha gente, hubo gente que me dijo: oye, pero ese libro escríbelo, en plan, qué guay. Y empecé a escribirlo a través de eso, pero claro, es verdad que luego ha habido ideas que no han ido a ningún sitio, o ha habido poemas que yo he dicho, vale, la idea estaba bien, pero creo que el poema ha quedado un poco pobre. Y ahí me he encontrado lo que es el problema de tener una idea grande, ir de lo grande a lo pequeño, que claro, que si quieres ser detallista y quieres pulirlo y que quede bien, uff. Y por ejemplo, en el libro de las cartas, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar con el libro de las cartas, porque el libro de las cartas tiene ahora mismo 20 y poco páginas, son poemas más largos en general, pero que quizá acabe hablando de otra cosa, porque ayer tú dijiste una cosa muy bonita de... hablando de Halsey, de un disco de Halsey, que dijiste que ella había dicho, es que yo he ido viviendo y me han ido pasando cosas. Claro, yo esto lo empecé a escribir en mayo. Yo espero que me sigan pasando cosas, espero que mi vida de repente no se vuelva aburrida, y a saber lo que pasa, de repente quizá pues me encuentro, no sé, no llega a ser Los hombres y el género epistolar, se convierte en Los hombres y el género dramático, epistolar, poético, no sé. No, pero claro, también muchas veces pues
creo que los libros son procesos vivos y que te marcan ellos cómo van a ser. Me recuerda un poco más al proceso de investigación filológica, el resto de libros. ¿Cómo vamos de tiempo y cómo vamos de preguntas? ¿Estáis cansados? Un poquito. Pues si quieres podemos ir cerrando con... Uy, sí, ay, claro. Ya que nos animan muchos por timidez. Por timidez. Bueno, María, muchas gracias por tu charla. Aquí tengo alumnos y alumnas que les gusta mucho la lectura, pero sobre todo se acercan al género narrativo. Vale. Y hay alguna alumna en concreto, ¿verdad?, que devora los libros, y la poesía tiene muchos prejuicios en estas edades, incluso no en este curso, pero en cursos inferiores a veces te preguntan, ¿pero todavía se escribe poesía a día de hoy? Lo comentaba con Ferran, ¿no? Cuando llegan a secundaria y se enfrentan con textos un poco más de más entidad. ¿Tú sabrías decirles el kilómetro cero de cuándo tú empezaste a tener una relación especial con la poesía, siendo adolescente? ¿O algún texto que te llamara la atención? ¿Alguna necesidad por expresar, como decía Adriana, en las notas? Sí, bueno, iba a decir que también está muy bien ser lectora de narrativa, porque yo lo que más leo son novelas y a mí las novelas me encantan y lo que más leo son novelas de ciencia ficción, pero que también hay que perderle un poco el miedo a la poesía, sobre todo porque hay mucho tipo de poesía, pues lo que os he dicho, hay gente que escribe poemas como mucho más transparente, incluso más narrativo, hay autores que son de narrativa y de poesía, pero yo, quizá ya no tanto, pero que yo era muy romántica de adolescente, era muy cursi. Y para mí, como momento importante, fue en segundo de la ESO leer La voz a ti de vida, que me volví loca. Y luego, claro, es que para mí rulaba mucho, pues, por poesía de amor, ¿no? Luego tuve una época con Gloria Fuertes, que creo que nunca ha acabado esa época, que me encantaba, y además Blackie Books empezó a sacar unos libros con cartas suyas, fotos, y claro, como ella además era bastante personaje, pues a mí me encantaba. Y luego tuve un momento así vinculado a lo personal. Había un profesor en la universidad, cuando yo tenía 14 años, había un profesor en la Universidad de Sevilla que se llamaba Rafael de Cózar, que también era poeta, que murió en un incendio en su casa. Hubo un incendio en su casa, él intentó salvar la biblioteca y murió en el incendio intentando salvar los libros. Y entonces hubo una reacción en Sevilla muy grande, hubo muchos recitales, muchos actos. Sigue habiendo el premio de la universidad, hay un premio de creación, de novela y tal, lleva su nombre. Y es una persona a la que se le recuerda mucho. Pero yo tenía 14 años y esto salió en el periódico y yo me quedé como súper loca con que hubiera muerto en un incendio así. Y entonces mi amiga Mary y yo nos empezamos a plantar en todos estos actos que estaban llenos, pues, de adultos, a escuchar los poemas de él, que son poemarios que a día de hoy como que prácticamente no se pueden encontrar, pero se pueden encontrar sus poemas en internet, y fue súper importante para mí leer a Rafael de Cózar, que además era un tío que hacía mucho collage. Entonces también sus poemarios vienen y en internet se encuentran con cuadros de collage que hacía. Y creo que sí, La voz a ti de vida, Gloria Fuertes y Rafael de Cózar. Tu editorial precisamente tiene una antología de poesía cursi que creo que es bastante buen acercamiento, sí, para aquellos que no se han acercado. Sí. Se llama así el título, pero no es tan cursi como parece, tiene mucho de política detrás. Sí. Si quieres podemos cerrar con un último poema. Otro. Si no podemos cerrar con alguna reflexión. ¿Cuál quieres? Te lo digo, te lo voy a elegir al azar. ¿Has leído este? ¿Este? Espera. Perdona, sigue hablando así como en la SER, que no deja ni un minuto de silencio. Vale. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Vale. Joder, Marta. Qué tremenda. Me gusta mucho. Qué tremenda. Le decía también allá a Marta que a mí me pasa un poco que cuando leo el libro ahora
con como cierto tiempo, porque lo escribí sobre todo entre los 20 y los 22, que cuando lo leo digo, qué tía tan tremenda, en plan, relájate un poco. Desde mi lógica infantil, ningún mamífero podía ser cruel. La cría debe alimentarse de la madre. Entonces, ¿por qué el hámster devora parte de su camada? Creí que era un animal fallido. Parir era un acto sublime para un ser capaz de invertir la cadena reproductiva. He necesitado años y abandonar la escuela para aprender que la hembra no puede garantizar la supervivencia de todos sus hijos. Los nutrientes del vástago elegido es lo que mantendrá vivos al resto de sus hermanos. Madre, toma mi cuerpo, es por el bien común. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros sobre todo por estar tan atentos con vuestro cansancio infinito, que también es el nuestro. y te agradezco muchísimo la visita que nos has hecho y cuantísimas reflexiones y cuantísima amabilidad tienes siempre con nosotros. Así que creo que si queréis cerrar vosotros desde las jefas del tema, si no, os lo agradezco de verdad al espacio, a la universidad y una vez más a María por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Podéis marchar.